Donald Trump vuelve a ser el centro de atención de la política mundial luego del triunfo contundente que consiguió este martes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El político y empresario de 78 años volverá a la Casa Blanca luego de una campaña en la que fue blanco de 2 intentos de asesinato, 4 procesamientos en la justicia y una condena penal. En los días previos, las encuestas de intención de voto mostraban una paridad extrema entre Trump y su rival del Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, el candidato del Partido Republicano logró superar de manera cómoda los 270 votos necesarios para su proclamación en el Congreso elector y también se impuso de manera nítida en el voto popular, 51 a 48%. Además, el Partido Republicano le arrebató el control del Senado a los demócratas y todo indica que mantendrá la mayoría que ya tenía en la Cámara Baja. En su primer mensaje, a las 4:30 de Uruguay, Trump prometía sanar al país. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people. Hemos conseguido el hecho político más increíble, señalaba Trump. Es una victoria política que nuestro país no ha visto nunca y quiero dar gracias al pueblo estadounidense. Voy a luchar todos los días por ustedes, continuaba diciendo. And every citizen, I will fight for you, for your family. Kamala Harris demoró en reconocer la derrota, se mantuvo en silencio durante más de 12 horas. Finalmente llamó por teléfono a Trump para felicitarlo y después de las 5 de la tarde de Uruguay ofreció un discurso ante un grupo de sus seguidores en la Universidad Howard en Washington, D.C. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos, aceptamos el resultado de la elección. Ese principio distingue a la democracia de la monarquía y de la tiranía, decía Harris. Y cualquiera que quiera la confianza pública lo debe reconocer. Estados Unidos es una nación en la que le debemos lealtad no a un presidente ni a un partido, sino a la Constitución, al pueblo y a Dios. Quiero decir que si bien acepto el resultado, no acepto que se haya terminado la lucha por los ideales que impulsaron esta campaña. I do not concede the fight that fueled this campaign. En los próximos minutos vamos a analizar causas y consecuencias del resultado de las elecciones en Estados Unidos y para eso estamos en una nueva edición de La Mesa de Análisis Internacional. Quienes nos acompañan, los anfitriones habituales, Leo Harari, acá en estudios. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, contento de estar por aquí. ¿Te volviste de París por unos meses? Así es, espero la mayor cantidad de meses posible. Gustavo Calvo, también acá en Montevideo, pero por videollamada. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, bien. ¿Se me escucha bien, Emiliano? Sí, te escucho perfectamente. Alternamos situaciones hoy con Leo. Él está ahí, yo estoy afuera. Sospechosa forma de no coincidir esa. No, bueno, por favor. No. Y por último, el saludo va para Alberto Maresca, politólogo, máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales, que nos va a realizar sus aportes desde Washington, D.C., donde ayer mismo ya lo habíamos encontrado. Alberto, también bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, la que va a pautar este segmento de la mesa, es sobre las causas. ¿Por qué ganó Trump? Y sobre todo, ¿por qué lo hizo de manera arrolladora, de manera tan holgada? A ver, una primera ronda. Leo, empezamos contigo, ya que estás acá. Bueno, justamente, mi intervención pensaba ser más bien para perturbar la discusión, pero si empiezo yo, no sé si lo voy a complicar, pero voy a ser muy breve, por lo menos te presento la idea. Dale. Yo creo que es más difícil comprender lo que pasó con nuestras herramientas clásicas de análisis político que si lo miramos de otra manera. Y me gustaría muy rápidamente decir cómo me parece que se entiende mejor.
y se entiende mejor de la siguiente forma. Cuando uno está sentado en una butaca en el teatro o en el cine, se emociona auténticamente cuando un buen actor hace una buena parte. Nadie lo acusa de fake news, uno está viviendo la emoción. ¿Cuántas veces hemos tenido lágrimas viendo una película, una obra de teatro? Esto se comprende mejor con las leyes del espectáculo y se comprende mejor Trump, que es un verdadero personaje de la televisión contemporánea. Por otro lado, El Aprendiz, una cosa que aburridísima para mí, pero que el tipo manejaba bien. El Aprendiz, la película, ¿estás hablando de la película? No, de lo que era su serie, su programa de televisión, claro. Echaba gente todo el tiempo. Bueno, él ha manejado las emociones del pueblo americano mucho, mucho mejor que lo que los han manejado los políticos clásicos. Y ha logrado algo mágico, pero no tan mágico porque vivimos en eso, y es que la realidad sea un dato secundario. Cuando estamos enganchados con una serie de Netflix, cada episodio lo vivimos y los personajes son parte de nuestra vida. Cuando más jóvenes somos, más horas tenemos de pantalla y de manejo de nuestras emociones directamente a través de este tipo de cosas. Trump le habló a los miedos y a la bronca y logró hacerlos salir de adentro del cotidiano del pueblo americano y ser él las palabras igual que un gran actor. Y para mí, cuando más empiezo a buscar los detalles de esta rápida teoría que esbocé ahora, más empiezo a ver cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad moderna. ¿Qué te pareció este encare? Gustavo, vamos a seguir contigo desde acá y después vamos a Estados Unidos. Sí, yo para ser fiel a nuestra querida amistad con Leo y la costumbre de cómo nos estamos relacionando, estoy totalmente en desacuerdo. En esta campaña se ha hablado mucho, y ya desde hace unos años, de que si Trump triunfa es una especie de derrota de la democracia y una caída de la democracia. Trump hizo una campaña en contra de una coalición política. Hizo una campaña en contra de republicanos que se pasaron al Partido Demócrata. Hizo una campaña en contra de republicanos que dentro de su partido lo denostaban. Hizo una campaña en contra de la mayoría numéricamente, no tengo claro cuáles son más leídos o menos leídos, pero la mayoría de los medios periodísticos en Estados Unidos, que en Estados Unidos desde hace unos años toman partido, no son neutrales. Entonces voy a separar el personaje del político y de las razones por las cuales las personas podrían haberlo o no votado. Paradójicamente, en esta campaña, el mayor quilaje de relato vino del lado demócrata. En alimentar miedos, en decir que prácticamente el mundo se iba al infierno si Trump volvía a cruzar por la puerta de la Casa Blanca, en moverse de alguna manera con una especie de histeria colectiva, de reverdecer día a día cada uno de los elementos que tiene Trump frente al Poder Judicial, por ejemplo, aquellas causas que tiene abiertas, volver a pasar una y otra vez los videos del 6 de enero del 2021 para tratar de manejar la idea de que estaban frente a un golpista que si perdía las elecciones iba a tomar el poder por la fuerza. No digo que sea verdad o que sea falso, pero eso, yendo a las normas del espectáculo que manejaba Harari, bueno, Hollywood está del lado demócrata. Y no olvidemos algo también, que el otro día yo escuché, Emiliano, ayer creo que fue la tertulia, ¿no? Donde se manejaba la idea de Trump como una especie de multimillonario que maneja viene de un statu quo político y que es el reflejo de la sociedad política norteamericana. Y eso es radicalmente falso. A ver, ¿en qué para sentido? Para los políticos, para Washington, Trump es un outsider, es un entrometido, es un hombre que viene de afuera y es el hombre que va a derribar el sistema. ¿Qué sistema? Ese sistema que está del otro lado del río Potomac. Sigue siendo esa
la clave de por qué la mayoría de los norteamericanos, primero los norteamericanos trabajadores, clase media baja, y ahora también algunos afroamericanos y latinos, que empiezan a sufrir los efectos de esas políticas, de esa clase, esa especie de cártel político, que además muy alimentado por los lobbies, antes petrolero y armamentista, ahora también tecnológico, llamémosle Google, Apple, Microsoft, todo Silicon Valley completo, porque habla mucho de Elon Musk, pero del otro lado están todos estos. Entonces, todo eso la gente también lo ve y forma parte de lo que asimila todos los días. Entonces, pienso que hubo buenas razones para que ganara Trump, y pienso que hubo buenas razones también, y lo desarrollaremos después, para que perdiera Kamala. Está bien, pero se da una cierta paradoja en eso, ¿no? El que denuncia, digamos, a las élites, el que denuncia al establishment, es el mismo alguien que pertenece a una élite, es un superpoderoso empresario, con quien hay otros superpoderosos empresarios como Elon Musk. Lo que pasa es que estamos hablando quizás de élites diferentes, de establishments diferentes, ¿no? Exactamente. En Estados Unidos hay muchísimos multimillonarios, mucho más multimillonarios que Donald Trump. Donald Trump gastó $400 millones, 500 millones de dólares en su campaña, y el Partido Demócrata gastó 3 veces más. Entonces, cuando hablamos de multimillonarios, obviamente que Donald Trump lo primero que pone sobre la mesa es su chapa de multimillonario, porque es su forma de ganarle a la sociedad. Él tiene una pelea con la sociedad desde chico, él quería ser alguien, y su forma de ganar a la sociedad es demostrar que fue millonario. Pero eso no lo incluye en los salones de té de las 5 de la tarde de Boston. Eso no lo incluye en esa sociedad aristócrata que lo sigue rechazando y que sigue alimentando. Antes eran Kennedy, ahora le llamamos Clinton, o podemos hablar de 4 o 5 apellidos más. Eso no lo vemos desde afuera, y eso en Estados Unidos se ve todos los días. Vamos ahora con Alberto Maresca, que agrega o que critica, con qué comparte y con qué discrepa de lo que se ha escuchado recién en estas visiones desde acá, desde Uruguay. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Yo creo que sea necesario retomar uno de los puntos que he desarrollado Gustavo, ¿no? Donald Trump ha sabido, ¿no?, construir una capacidad propia, que es hablarle al norteamericano promedio. Trump no le habla a los sujetos de su mismo poderío económico, no. Trump le habla a los de abajo. Primero porque los de abajo admiran a Donald Trump, porque tenemos que entender también cómo funciona la sociedad estadounidense. Es una sociedad individualista, donde el éxito de alguien se mira como un ejemplo para lograr, para mí, no para todo el mundo, y Trump ejemplifica todo eso. En segundo lugar, tomando la pregunta que se hacía en el comienzo, ¿por qué ganó Trump? Bueno, la razón es económica. Razones económicas porque los demócratas desde la administración Clinton en los años 90 han entablado una política de industrialización neoliberal que ha destruido este país. Hace falta recorrer los estados del Midwest o del sur de los Estados Unidos, donde Trump arrasó, para ver el estado de las ciudades, para ver las condiciones laborales y socioeconómicas que se viven allí. Es donde una figura como Donald Trump ha encontrado un enorme margen de consenso. Ahora, el discurso de Trump, que ha sido un discurso a lo llano, ¿no?, ha sido aceptado no solo para la población mayor de edad, digamos, 30, 40, 50, 60 años, sino que también para los jóvenes. Porque esos mismos jóvenes se dan cuenta hoy que tendrán una vida profesional, académica, mucho peor de la de sus padres. Y la razón de eso es porque las administraciones demócratas y algunas republicanas también han contribuido a aumentar, ¿no?, la desigualdad en un país que permanece siendo el país más desigual de todo Occidente. La gente esto lo ve. Es decir, el voto para Donald Trump es un voto que se explica por razones, yo creo, un poco más simples. Paz, pan y trabajo. Los viejos principios que en América Latina Perón y otros hablaron en un siglo pasado. Eso explica la victoria de Donald Trump. Luego, la materia de política exterior, las cuestiones sociales, la figura de Kamala Harris,
importan. Pero en segundo lugar, lo primero es esto, es que la gente se ha dado cuenta que el estilo de vida del norteamericano que no vive en el noreste del país, donde me encuentro yo, es absolutamente crítico de no llegar a fin de mes, de tener más que un trabajo o 3 o 4. Entonces, creo que es importante, ¿no?, añadir esa perspectiva. Yo agrego, antes de volver a Leo y a Gustavo, cómo empieza una columna de Peter Baker, que es el jefe de corresponsales en la Casa Blanca del New York Times. Él escribió un artículo, creo, muy interesante. Hay mucho material para leer en estas horas, pero comienza diciendo que, en el fondo, Donald Trump no es la aberración histórica que muchos creyeron que era. En cambio, es una fuerza transformacional que está moldeando de nuevo la imagen de Estados Unidos. Está moldeando a Estados Unidos en su propia imagen. Y claro, para eso se basa en que la gente acaba de elegirlo por segunda vez. O sea, no es un voto casual este. Y recuerda uno de los últimos discursos de Kamala Harris, cuando, a propósito de Donald Trump, dijo que no representaba a Estados Unidos. Eso no es lo que nosotros somos, dijo Kamala Harris. Bueno, resulta que aparentemente Trump sería exactamente lo que somos, o por lo menos lo que somos una mayoría de nosotros, lo que es la mayoría de los estadounidenses. ¿Leo? Como todo problema complejo, por donde lo agarre siempre va a haber una piolita para profundizar. Y porque, creas o no, yo siento complementario tanto lo que dijo Maresca de Washington como lo que dijo Gustavo desde donde sea que esté, porque hoy lo perdimos. En algún lugar del hiperespacio. Salvo algunos detalles que tienen que ver con cómo se concibe el espectáculo. Estoy en casa, lo que pasa es que no me daban los tiempos para la clase. Complementarias de lo que estamos tratando de entender. Si hablo con el casco solo me escucho a mí. No, también lo escuchás a Gustavo, que estaba aclarando recién dónde anda. Ah, bueno. Está en la casa. Ok. Volviendo al tema central, que es ¿por qué ganó? Yo digo que ganó porque supo comunicar mejor, en realidad, porque la realidad pasó a segundo plano, fake news, frente al espectáculo, y el espectáculo estuvo bien montado. ¿Por qué? Porque condujo de una manera hábil los temores. El temor de perder la democracia lo alimentó bastante el movimiento MAGA. Y lo aprovechó lo que pudo Harris. Harris salió tarde, salió mal porque era un plan B. Biden quedó en el camino. Y había muchas razones para hacérsela difícil. Pero tratando de enganchar con lo que decían desde Washington, que es cierto, el sueño americano se les volvió una pesadilla desde las últimas 2, 3 décadas, con la globalización y sobre todo la globalización de un modelo neoliberal que, buscando siempre el beneficio, ha ido trasladando las industrias que antes estaban animadas por el pueblo trabajador americano a lugares donde el trabajo era más barato. Es decir, se privilegió el beneficio del capital que el beneficio del pueblo americano. Y si tiene nombre eso, tiene nombre. Tiene antecedentes, Reagan, y después tiene nombres como el gobierno de Clinton, etcétera. A mí una cosa que y voy a dejar con esta otra idea, que van alimentando una montaña de cosas que nos van a ayudar en las semanas y meses a empezar a ver claro. Y es que cuando uno analiza el discurso de Harris, habla de las clases medias. Se olvidaron de los trabajadores, los campesinos, una palabra que no se dice más, habla del medio rural como una cosa abstracta. Se olvidaron de lo que es el corazón de la economía para dedicarse a las clases medias. ¿Por qué? Porque el modelo
económico, desarrollo capitalista moderno, está basado en los que pueden consumir. Los otros no existen. Son los que trabajan y se les mantiene lo suficiente para que sigan trabajando. El que sirve es aquel que se puede endeudar porque tiene un cierto salario asegurado, eso que llaman clases medias, que no es simplemente más que toda la gente que no está ni miserable ni son multimillonarios. Se olvidaron de la base misma de lo que ha sido el Partido Demócrata, formado con los militantes sindicales, de los derechos civiles, etcétera, y vieron a su pueblo como negros, mujeres, jóvenes, mexicanos, y no es así. Ahí habría que volver a los fundamentales de la política para entender el espectáculo como estaba. ¿Qué decís ahora, Gustavo? Sí, voy a salir un poquito de Trump para analizar lo que ya que Leo se metió un poco por allí, lo que tenía enfrente, ¿no? O sea, el Partido Demócrata, suscribo todo lo que acaba de decir Leo, estoy de acuerdo con eso. O sea, se olvidó de muchas cosas. Pero yo diría que en general la clase política norteamericana se olvidó de muchas cosas, porque los republicanos que estaban antes de Trump estaban en esta misma. Algunos de los republicanos, no olvidemos que dentro del Partido Demócrata hoy estaba operando la familia Cheney, por ejemplo. ¿Ah? Es decir, a ver, agrego ahí un detalle, Gustavo. Demócrata o republicana estaban en la claro, cuando Trump cuestiona a las élites, también está cuestionando a las de su propio partido, ¿no? Obviamente, sí. Del Partido Republicano. Tanto es así que él, en su discurso hace ya tiempo y sobre todo ahora con el triunfo, el énfasis lo pone en su movimiento, en MAGA, ¿no? En Make America Great Again. No habla tanto del Partido Republicano. Cuando Trump inició su primera presidencia, la gran pregunta de los analistas era si no se iba a fagocitar al Partido Republicano. Si de alguna manera podría existir un republicanismo sin Trump. Y la verdad es que él copó todo el partido. Pero copó todo el partido, quizás, no voy a hablar de buenos o malos porque no se debe hablar de eso en relaciones internacionales, pero quizás por las razones correctas, vamos a decirlo así, en el sentido de que a fuerza de votos se fue haciendo de presencia en el partido. Es decir, no hubo una especie de manejo subterráneo o se nombraron candidatos en una sala como sucedió en el Partido Demócrata hace unos meses. Eso hace que él tenga una legitimidad en su actuar desde el punto de vista político y su llegada al poder. Hoy hay editoriales del Washington Post, del New York Times, que hacen referencia a que él llega en buena ley y ahora es el presidente de todos. Eso no valida todo lo que se dijo de lo que ha dicho Trump, ni quiere decir que él tenga razón en todo, pero es cierto que él ha jugado con las reglas y ha vencido dentro de las reglas. El Partido Demócrata, en el voto popular, al ser vencido, está siendo vencido no solo el partido, sino que todos vemos en esto, pero voy a hacer un matiz en esto al final, todos vemos en esto desde hace mucho tiempo, en Estados Unidos, en España, en Francia, donde lo veamos, una especie de batalla cultural. La tuvimos muy cerca acá en Argentina. La cultura woke se había pasado de rosca y debía ser vencida. Ese es el título, o el titular. De todas formas, tenemos que ser justos. El Partido Demócrata, que fue ahora en noviembre a las elecciones, no llevó adelante un estilo progresista. A Ocasio-Cortez no la vio nadie. A todo el ala que se llamaba de izquierda fue cajoneada. A Bernie Sanders. Bernie Sanders desapareció del mapa. Los discursos de Kamala Harris empezaron a hablar no de Make America Great Again, sino de una industria nacional, volver a tener una industrialización y economía propia, que es lo mismo con otras palabras. Entonces, también se equivocó allí la estrategia del Partido Demócrata, porque quiso ser más realista que el rey. Y hay un republicano o alguien del noroeste, ¿por qué va a votar a la copia si tiene allí al original? ¿Qué es lo que pasa hasta en con eso esto? Triunfó, entre comillas, Trump, ¿no? De algún Por modo supuesto, le impuso el discurso a su rival. Le podemos decir cualquier cosa a Trump, pero no le podemos decir que no es coherente. Es decir, él ha seguido un camino, él entendió que el camino era por allí,
Y la gente entendió que él representaba lo que ellos estaban pensando. Claro, podemos después hacer un análisis sociológico de si eso se corresponde con los tiempos, de que si es el tipo de sociedad que nos gustaría, si es no están dejando de lado algunos valores que a nosotros nos interesaría, pero otra vez estamos opinando desde un país chiquito, con un cierto estado de bienestar desde hace un siglo y pico, donde todos conocemos un amigo que tiene una casa en la playa. No estamos hablando desde el día a día de un país que dominó al mundo, que sabe que el día que se muestre débil va a ser comido por los tiburones y que necesita gente fuerte en el poder para que le proteja su camioneta 4x4 y le proteja que el petróleo esté allí. Bueno, Trump llegó al poder y convirtió a Estados Unidos en el primer productor de petróleo. Se acabó las idas y vueltas con Arabia Saudita. Trump llegó al poder y analizó una serie de elementos en política internacional, logró una serie de acuerdos y prácticamente no generó ni alimentó ninguna guerra. Se acabaron los miles de millones dedicados a bases en el extranjero y ciudadanos norteamericanos que volvían en avión sus ataúdes a la vista de las cámaras de televisión. Es decir, hay algunas cosas que el norteamericano las pone por encima de que haya una legislación regional o no sobre el aborto, por ejemplo, que es un tema importante. Pero también es un gran mito. La Suprema Corte no dijo que el aborto estaba permitido, dijo que cada estado decida. Y de hecho 7 de los estados que decidieron ya tomaron acciones y el aborto está permitido en 7 de ellos, solo en 3 se votó que no. Por lo tanto, tampoco es una especie de cuco antiderechos ese movimiento de Trump. Entonces tenemos que empezar a bajar un poco la realidad de estas cosas. ¿Por qué? Porque tan peligroso como estos políticos que a veces yo entiendo son maleducados, se expresan de determinada manera, no nos gusta quizás un Milei, un Trump, gente que habla de esa manera, pero tan peligroso como eso es generar alrededor de ellos una especie de cordón sanitario en base también a tantas fake news como las que se acusa de hacer a Trump. Tenemos que ir redondeando esta parte del análisis, tenemos que ir completando el diagnóstico. Leo me pide la palabra, pero todavía no escuchamos a Alberto. Vamos con él de nuevo. Sí, y bueno, yo creo que sea necesario incluir, ¿no?, la magnitud de la derrota demócrata. La que acabamos de ver es una Waterloo para el Partido Demócrata. Y recuerden que Kamala Harris, en el día 5 de noviembre de las elecciones, ni siquiera salió a hablar ante sus electores al darse cuenta de haber perdido. Esa es la imagen más impactante para comprender la relación que hay entre el Partido Demócrata y sus votantes. Es una relación que después de las elecciones termina y se retoma 4 años después cuando hay que votar. Eso el Partido Demócrata lo ha consistentemente prolongado por años. Trump, si miramos la última década en su experiencia política, ha permanecido en campaña electoral permanente. A través de los medios, a través de su retórica, a través de figuras como J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump. J.D. Vance es probablemente el real ganador de esas elecciones, porque J.D. Vance, si cooptado como Trump quiere, va a tener una entera generación adelante para continuar el movimiento trumpista una vez que Trump baje del escenario. Trump ha construido un mundo político alrededor de sí mismo que los demócratas no han mínimamente golpeado ni se han interesado de hacerlo. Si miramos nuevamente el discurso de Kamala de ayer, donde concede la victoria, Kamala Harris no se veía ni siquiera lastimada sentimentalmente, porque es parte de esa élite que a partir de hoy sus millones de dólares de la cuenta bancaria los va a tener igual. Esa es la gran diferencia. Y han usado las cuestiones sociales de las cuales hablaba correctamente Gustavo, un poco como el refrán para mostrar el peligro de Donald Trump. Pero hay un hecho, y es un poco también la suerte que la historia le ha dado a Trump, que esa administración ha permitido 2 guerras abiertas en el mundo. Trump 0. Esa es la realidad. Nuevamente, es una cuestión de coyunturas,
No es mérito de Trump solo que no haya habido guerra durante su mandato, pero es la realidad. Y cuando Trump lo comunica, pues hay que darle razón, no queda otra. Entonces hay que ver también cuánto el Partido Demócrata ha contribuido a la victoria de Donald Trump. Yo creo además que hay un problema suprasocial, ¿no? que incluye todo lo que se ha mencionado. Es que el nivel de polarización que hay hoy en día en los Estados Unidos no queda en lo Trump-Kamala. Es sobre cómo ver este país. No hay consenso en cuanto a qué es Estados Unidos, no hay consenso en cuanto al rumbo que Estados Unidos tenga que tomar, y no hay consenso sobre qué es la sociedad norteamericana. Trump lo que hace es rebasar todas esas cuestiones y poner la economía en una sociedad muy economicista como esta en el centro. Y en último lugar, tenemos que mencionar cuáles son los probables nombramientos, ¿no?, que Trump va a hacer en su ejecutivo, porque dependiendo de eso vamos a ver una u otra política interna y exterior también. En el Departamento de Estado y yo creo sobre todo en el Homeland Security, que es el Ministerio del Interior de los Estados Unidos, podemos ver figuras que ya han presenciado en el pasado. Mike Pompeo fue canciller durante la administración Trump, pero no hay nombres conocidos que puedan ocupar esas carpetas. O sea, no hay personajes como Bolton, por ejemplo, del Partido Republicano, que primero son conocidos y en segundo lugar tienen una relación dificultosa con Trump. Trump está creando un ejecutivo de personas de su confianza, personas que no le van a presionar, como hizo Bolton, por ejemplo, y Aprendió. sobre todo, exactamente, y que sobre todo no sean de conocimiento público, para que no se mire como una decisión influenciada por relaciones económicas, por más que lo sea, absolutamente, pero que no se vea así, ¿no? Y es muy importante porque se contrapone a la costumbre demócrata de poner personas de releve de su partido en las carpetas importantes. Recordemos, por ejemplo, Hillary Clinton como secretaria de Estado. ¿No? Ese tipo de actuaciones han sido aprendidas por Trump y no creo que la vayamos a ver en una nueva administración. Es muy importante recordar que Trump sí es un poco un deus ex machina en el sistema político estadounidense, pero no es todo el sistema político estadounidense. Recordemos que existe una serie de agencias federales, de ministerios que llevan a cabo la política en este país. Y Trump ahora, como decía Gustavo en el comienzo, va a tener que sentarse en esos salones donde no se le abre la puerta. Propongo que pongamos puntos suspensivos por acá. Yo sabía que teníamos un desafío hoy. Nos planteábamos dos encares. Uno, el diagnóstico al principio. Otro, qué impacto puede tener un gobierno Trump en la política internacional. Y el diagnóstico se nos iba a volver complicado, extenso. Cuesta acortarlo, cuesta completarlo. Leo, ¿tiene algo para agregar? Dos palabras, a ver. No. Yo comparto en grueso todo lo que se dijo. Sí. Lo que pasa es que me parece que valdría la pena explorar otras vías para entender más el diagnóstico. Yo largué un titular con el asunto de que la política espectáculo tiene más fuerza que la política tradicional. La otra pista, y dejo nada más que los titulares, o sea, si no entienden, lo hablaremos en otro momento, pero es que el gobierno duro, radical, que Gustavo explicaba bien, y en cierto sentido la manera en que mataron la izquierda del Partido Democrático, los demócratas, explica una parte de la cosa. Pero la otra parte de la cosa es que el sistema que ha impuesto en las últimas décadas Estados Unidos es incapaz de producir las respuestas que se necesitan para la felicidad del pueblo americano y del resto del mundo. Lo que han hecho es pobre más pobre, rico más rico,
concentración de la riqueza y expoliación de los medios naturales en todas partes y de la miseria en todas partes. Es un sistema que, llegando al fin de su capacidad de dar respuesta, de dar esperanza, de conquistar el oeste, empieza con la mano dura. Pero es un titular. Yo me animo a fundamentarlo el día que tengamos tiempo. Bueno, volvemos enseguida.